Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. 6:9 todos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, Padre precioso, te damos gracias por esta palabra. Nos ayudes, Dios, nos guíes, Espíritu Santo, a tu verdad, sabiendo que tú estás en medio nuestro, gobernando, dirigiéndonos, encaminándonos, introduciéndonos en tu perfecta voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú mi Dios, nuestro Señor y Salvador, que nos rescataste de la inmundicia para poder iluminar en estos tiempos. Con tu ayuda, Señor, podemos brillar. Gracias, Señor, por ese auxilio tuyo, en el nombre precioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos tocando un tema acerca del llamamiento del Señor, ¿verdad? Que sabemos nosotros, hermanos, que el deseo de Dios, que todos nosotros podamos proceder de Dios, que todos nosotros, que toda la tierra, que todo Coyique, que toda la casa, vamos a empezar en mi casa, que toda mi casa adore a Dios, que todo mi barrio adore a Dios, que toda la ciudad de Coyique adore a Dios, que todo Comas, Perú y el mundo adore a Dios. Es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto dice amén? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué de 10 solamente 5? ¿Por qué de 10 solamente 3? ¿Por qué de 10 solamente 2, 1? ¿Qué sé yo? Entonces Dios, en realidad, el deseo de Dios es que todos nosotros podamos adorar al Señor. ¿Cuánto dice amén? Siempre le está tocando la puerta de nuestro corazón, siempre nos está llamando, siempre le está ahí hablándonos del Señor en cuanto a su venida, en cuanto al deseo de salvarnos, de perdonarnos, de sacarnos del mundo de condenación y de pecado, de darnos instrucciones o indicaciones que si nosotros seguimos caminando en el camino del error, nos espera un final de tormento, un final de destrucción, un final de angustia, de dolor. A eso vino el Señor, ¿verdad? Pero también hay que entender, hoy yo quiero tocar un tema acerca del llamado. Estaba compartiendo con uno de mis hermanos. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estaba conversando esto. Es un tema que a mí caló mi corazón en estos días. Aún hablaba con mi hijo y le decía: hijo, ¿crees tú que somos llamados? Sí, papá. ¿Y escogido? ¿Ah? La pregunta es esa, ¿no? ¿A qué se refiere escogido? ¿Qué quiso decir Dios cuando me dijo escogido? ¿Verdad? Y yo hablaba con uno de mis hermanos. Este es un tema de introducción, nada más. ¿Cuántos nosotros sabemos que en el jardín, por ejemplo, todos son llamados? Bueno, los niños ya 6 años, vamos a decir primaria, primer grado, 6 años. Después viene 7 años, segundo grado, y así sucesivamente, ¿verdad? Y primer grado, segundo grado. En ese llamado a entrar a un colegio, ¿por qué no todo Coyique entra a un solo colegio, verdad? Y en ese salón todos están estudiando, porque fueron llamados para el estudio. Pero la pregunta es, ¿todos saldrán doctores al final? O sea, terminan su carrera, ¿verdad? Y llegando a la universidad, no sé si todos llegarán. La pregunta es, ¿todos serán doctores? No. ¿Todos serán ingenieros? No. De ahí saldrá uno de repente, ¿verdad? Un doctor, un abogado, un electricista, un mecánico, qué sé yo. Pero Dios es bueno y el Señor nos hace brillar al lugar donde nos pone. Dios nos llama con un propósito. ¿Cuánto dice amén? La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene una función muy específica, muy especial, pero hay algo en la cual nosotros tenemos que reconocer, que si Él me llamó y me escogió para una área específica, yo debo ser sensible a su voz. ¿Cuánto dice amén? ¿Por qué no todos van a predicar al África? Es que Dios los llamó uno y los escogió para poder ir a ese lugar. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Por qué no todo Coyique viene aquí a la iglesia Príncipe de Paz? Dios nos llamó y nos escogió para poder nosotros brillar y poder hacer el trabajo en el cual Dios tiene para nosotros, para usted y para mí. ¿Cuánto dice amén? Gloria a Dios. Entonces, hay un llamado de parte del Señor en la cual todos nosotros tenemos que entender esto. Quiero invitar a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 4, anótale por favor, 4:19. Entendiendo que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Mateo 4, dice el Señor, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Mira lo que hace el Señor, nos llama y nos dice: yo os haré pescadores de hombres. En otras palabras, si nosotros lo relacionamos,
que somos llamados a ser discípulos, que somos llamados a predicar el evangelio, que somos llamados a anunciar las buenas noticias. Porque en el anunciar la buena noticia sabemos que la palabra, dice, tiene vida. Es espíritu y es vida. Y Dios quiere darnos vida cuando aceptamos el consejo de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Su palabra entonces es vida. Quien la toma, toma la vida. Amén, hermanos. ¿Y quién no quiere vivir eternamente y para siempre con el Señor? Gloria a Dios. Pero aquel que la rechaza. Bueno, el deseo de Dios. Entonces nos llama con propósito de poder nosotros ser pescadores de hombres. Esto le decía Pedro a aquel discípulo pescador, para poder hacer la voluntad de Dios, ganar las almas. No solamente que yo sea salvo, que yo esté relacionado con mi Padre, sino que todos nosotros somos llamados, escúchame bien, iglesia, a hacer su voluntad. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Uno de los requisitos en cuanto al llamado es que tenemos que renunciar a muchas cosas. Y para eso el Señor nos habla en el libro de Lucas, capítulo 14, 33. Estaba hablando del salón. A ver, vamos, Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos se acuerdan de aquel joven rico que fue llamado, de alguna manera, fue movido a buscar, a tener una amistad con el Señor y poder caminar con Él en el reino? Sabemos que el Señor le dice, vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres, ¿verdad? Entonces, de alguna manera está aplicando este principio para que Él pueda entrar en el reino de Dios, para que Él pueda estar en el plan de Dios en cuanto al llamamiento, porque en sí el Señor desea que todos nosotros podamos servirlo, lo entendemos, ¿verdad? Pero uno de los requisitos es que tenemos que renunciar. No es fácil renunciar. En este caso, el joven rico tenía mucha posesión que había adquirido, había trabajado arduamente, había luchado arduamente, y que para él no era fácil renunciar a ello. Entonces causó mucha pena, mucha tristeza, mucho dolor su corazón. La Biblia dice que Jesús lo amó, ¿no? Pero este hombre no continuó con esa invitación. Y es por eso que el Señor dice que difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja. Hablando de un pórtico, en la cual estaba viendo esto, dice que es un pórtico, y donde los camellos no podían pasar, menos con bulto. Tenían que sacar el bulto y el camello medio que agachándose tenía que pasar. Imagínense con bulto, ¿no? Entonces, estaba hablando acerca de eso. Entonces, estamos viendo, tenemos que renunciar. En este caso habla de dinero. A ver, de aquellos famosos que graban sus discos y que están acostumbrados a componer música para el mundo y a ganar dinero, vamos a decirlo así, o vivir de la música, vamos a decirlo así. No tienen otro trabajo. Me crucé con unos músicos. Dice que entró al evangelio y lo primero que él quería hacer era cantar, alabar al Señor. Y le dijeron, tienes que llevar tu discipulado. Un año, santo. Y que no puedo cantar un corito porque yo sé coro, yo sé, mi papá me enseñó los coros. Discipulado 1 año. Estuvo solamente 3 meses, bien alineado. Señor, en el nombre de Jesús. Llegó 4 meses, 5 meses, 6 meses, 3 meses bien alineado. Al 6º mes ya no soportó ya. Se escapaba en las noches para tocar su música, ganaba su platita y de nuevo se iba a la iglesia.